Muy buenas tardes, amigos de Familia y Salud. Los saluda la doctora Patti Araujo Atahualpa y nos encontramos con la gratísima presencia de nuestra amiga psicóloga Karina Manrique. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida al programa. Muy bien, muchas gracias, nos por la invitación. De nada, Karina, estamos para informar al público sobre todos los profesionales de excelencia que tiene nuestra ciudad. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy día vamos a hablar de bullying, ¿verdad? Es un tema que antes no se tocaba. Yo creo que toda la vida las personas hemos tenido, o todas las generaciones han tenido malestar, porque siempre ha habido gente que ha sido hostigosa, que ha sido maltratadora, pero recién en estas últimas décadas, años, la palabra bullying ha comenzado a tener nuevamente una fuerza tremenda. Explícanos qué es el bullying. Claro, tienes mucha razón, Patti. El tema del bullying, si bien es cierto que se daba antes, recién posteriormente con muchos estudios nos damos cuenta qué es lo que le pasaba posteriormente a estos muchachos que por ahí resultaban con un suicidio, resultaban agrediendo desmedidamente a todos sus compañeros y nos dimos cuenta, según las investigaciones, se llega a detectar este acoso sistemático que sufren principalmente los estudiantes, porque se da generalmente en el ámbito educativo, con mayor frecuencia es entre pares, aunque no se desestima que a veces es entre mayores a los niños adolescentes. Si bien es cierto, esto va aumentando, cada vez los casos que se van registrando en el CICB son muchos más grandes, que de hecho desde el 93 desde el 2013 hasta el 17, más o menos hay 11.000 casos registrados de acoso. 11.000 casos, son bastantes casos. Ahora, ¿se nace acosador? ¿Se nace víctima? No es que alguien nazca ahí. Por ejemplo, la víctima no nace con esa predisposición para ser víctima, pero sí hay muchos factores sociales que pueden conllevarte a posicionarte en esta posición de víctima o de ser susceptible de caer en manos de estos acosadores. A veces la formación que llevamos desde padres, a veces los padres que son muy represivos, que no los dejamos que se explayen, no les dejamos este ámbito de confianza para que los niños se puedan defender o puedan decir en su debido tiempo. Entonces, a veces son factores sociales que conlleva a que estos niños sufran este tipo de maltrato. Ahora, en el caso del maltratador, si bien es cierto, puede haber, yo me apego mucho a lo que es Freud. Entonces, estas pulsiones de muerte, estas pulsiones agresivas son mucho más fuertes en ellos. Este sadismo, digamos, gozar con el maltrato, gozar con el sufrimiento del otro, conlleva a que se predispongan de esta manera. Entonces podemos determinar, si estás hablando de sadismo, podemos determinar que es una enfermedad ya, ¿no? Calificarla dentro de una enfermedad mental que pueda tener el maltratador, ¿verdad? Claro, justamente en el DSM-4 entra como uno de los parámetros de justamente unos trastornos de conducta, porque no es tan saludable, cuando esto ya se hace muy grande, mucho más al extremo, no es algo normal que gocemos con el sufrimiento. Está bien que, digamos, se estandariza de ponernos los apodos en el colegio, en la edad escolar, molestar al gordito, molestar al que es más el chancón, el que tiene lentes, pero cuando esto ya se hace sistemático y no nos ponemos en la posición de la víctima, no hacemos empatía con que la debe estar pasando mal, porque no hay que confundir, una cosa es bullying y otra cosa es molestarnos. Todos decimos, ay, ahora existe el bullying. A mi colegio siempre me molestaba, pero hay algo que diferencia, que el bullying es un acoso sistemático, que ya es repetitivo, que ya es contra esa persona y es constante. Que siempre está y ahí. Siempre está. Y dentro del tema del bullying tenemos, no solamente es una agresión física y verbal, sino también incluso la exclusión social. No te juntes con esa persona, no lo incluyas, mejor no le hablemos, esa huele mal, estas cosas, entonces ya la empezamos a excluir. Y ahora lo nuevo que se está viendo justamente es el tema del bullying cibernético, que utilizamos todas las redes sociales para molestar o para acosar a una persona determinada. Desprestigiándola muchas veces y tanto así que la persona tiene que desaparecer de Arequipa en este caso, ¿no? Tiene que ir a otro departamento, etcétera, etcétera. Ahora, ¿desde qué edad nosotros podemos detectar que nuestro niño está siendo víctima de bullying o que nuestro niño tiene conductas que pueden estar yendo a ser maltratador?
Mira, nosotros tenemos que estar pendientes como padres y como educadores desde que los niños empiezan en la edad escolar o ya empiezan a relacionar socialmente. Ahora, se dan mucho mayor casos en el tema de la secundaria. Ahí como que aumentan los casos. Es más, tenemos el gran porcentaje en secundaria más que en primaria. En primaria como que los niños pasan más por el juego y no se andan mirando tanto en los defectos. Cuando en la secundaria nos viene esto de la adolescencia y todo, nos empezamos más a fijarnos en los defectos, claro, en querer ser el líder del grupo, en querer como que dominar la situación, en querer tener autoridad. Pertenecer a un grupo también, ¿no? No sentirnos excluidos de repente durante el colegio. Y es en ese momento que uno ve cambio de conducta, de repente de uno y del otro. Claro, y a veces también justamente pasa esto, que en la adolescencia los niños empiezan a retraer, ya no confían tanto en los padres, ya no hay tanto esa comunicación, empiezan a buscarse, a querer independizarse, entonces se vuelven como una isla aparte, no saben con quién hablar, a dónde acudir, ya no quieren quedar como los chismosos, tampoco no quieren ser excluidos, entonces empiezan a aguantar y se dejan someter justamente a estas situaciones. ¿Cuáles son los cambios más dramáticos, más drásticos que nosotros podemos evidenciar en un adolescente que está siendo víctima de bullying? Primero es este rechazo a querer asistir al colegio, esta negativa a quererse juntar con sus compañeros. El niño empieza a llorar, pueden caer en depresión, pueden caer en hostigamiento, bajo rendimiento escolar, en tener rechazo en el colegio, significarle un trauma ya ir al colegio. Porque nosotros es una señal de alerta. Entonces, si vemos a nuestro niño así todo triste, decaído, que no quiere ir al colegio a reunirse con sus compañeros, algo pasa. Ahora, y al revés, ¿cómo nosotros detectamos? Porque es muy difícil para un padre de familia aceptar que su hijo es un maltratador. Entonces, ¿cómo le vas a decir a alguien, sabes que tu hijo le está haciendo bullying a mi hijo? Y toda la vida lo niegan. Mentira, mi hijo es una persona muy correcta, muy tranquila, porque en casa puede ser así. Claro, justamente ahí es donde nos cuesta mucho más aceptar. Nos cuesta como padres aceptar que mi hijo, que yo estoy formando, va a maltratar a las otras personas. Pero de todas maneras nosotros no tenemos que ponernos esa venda en los ojos de que tenemos los hijos perfectos. Todos estamos en proceso de formación, tanto padres como hijos. Entonces tenemos que escuchar a esas personas que nos dicen, porque ya desde el colegio tienen que avisar. Desde el colegio se llama al padre para decirle justamente que este tipo de conductas que está teniendo el niño. Y nosotros en casa, ¿cómo podemos diagnosticar o de repente tomar cartas en el asunto? ¿Qué debemos de mirar en nuestro hijo que de repente se está convirtiendo en un maltratador? Justamente en el tipo de educación. La educación no solamente ya va con rigor, como era la educación antigua, con rigor entra la letra, no. Ahora es necesario también fomentar este vínculo de cariño. Si tú das cariño, este niño se va a aprender a comunicar con cariño. Si tú das confianza, va a aprender a confiar. Si le enseñas a respetar a los demás, él va a saber hacerlo. Entonces también parte hacer un mea culpa, cómo yo educo a mi hijo, cómo yo le doy estos valores, cómo le doy estos principios. Justamente si yo respeto a los demás, el niño también va a tener que aprender. Pero si yo le doy mal ejemplo, yo lo trato con látigo, lo maltrato, le digo que es un tonto, le digo que no sirve, entonces él es muy probable que vaya y haga ese tipo de cosas, que desfogue de alguna manera toda esta carga emocional que le estamos dando. No nos olvidemos que los niños son el reflejo de lo que nosotros somos. La educación no sale solamente del colegio, la mayor parte sale de la casa. Y muchas veces es difícil controlar en el colegio la educación que han recibido en casa, ¿verdad? Es muy complicado. Ahora, si nosotros estamos observando que nuestro niño de repente, vamos a regresar a los chicos que son víctimas, que nuestro niño está cayendo en el área de la depresión, de mucho llorar, etcétera, ¿en qué momento nosotros debemos llevar a nuestro niño a un especialista? Nosotros debemos llevar a la más mínima alerta. ¿Por qué? Porque las cosas a tiempo tienen solución. ¿Para qué esperar a decir, no, es un berrinche, ya se le va a pasar? No es parte de la adolescencia. Claro, no, es mejor consultar, mejor prevenir que lamentar, mejor pecar de exagerada a que después de estar llorando porque mi hijo se suicidó o porque mi hijo se corta. Entonces, son situaciones que se pueden prevenir, pero tenemos que estar alertas y una consulta, conversar con un psicólogo, una terapia, todos necesitamos. Siempre nos pasa algo, siempre necesitamos ese instante donde podemos escucharnos y podemos ser escuchados y más o menos que nos reorienten un poquito. Porque
ya te digo, mejor a la mínima alerta acudir, porque después las consecuencias pueden ser graves. Y vemos tantos suicidios de chicos adolescentes. ¿Y ahí qué haríamos? Ah, sí, es muy triste. Y ahora si es que vemos un padre maltratador genera un hijo maltratador. Si por ahí el padre, no sé, conoció de Dios, entró a una religión y dijo, no, ya no, cambio mi vida, ¿qué hace con el niño? ¿Cómo hace con el maltratador? El niño de repente, el deprimido sí va a querer ir a una consulta psicológica porque sí necesita ayuda, pero el que es agresivo... El que es agresivo, no hablemos de los extremos, de algo más, más estandarizado. Y no siempre es como tú dices que, por ejemplo, padre maltratador sale hijo maltratador. De repente por ahí sale hijo sometido. Entonces hay que ver cómo se da esa relación. Pero siempre hay un buen momento. Yo creo que, así como todos los días sale el sol, todos los días es una buena oportunidad para cambiar. Si desde casa queremos fomentar ese cambio, entonces se puede fomentar. No es que ya va a estar perdido. No estamos hablando de un violador, una persona que ya sea perversa, un psicópata. Entonces ahí ya se queda. Pero dentro de la normalidad, yo creo que siempre hay un buen momento como para hacer ese trabajo. Se puede revertir, se puede modificar, se puede hacer que la persona tenga empatía con esta víctima. Muchísimas gracias, Karina. El tiempo ya se nos ha quedado corto. ¿Dónde te pueden ubicar? Bueno, yo atiendo en el consultorio de Cerro Colorado, previa cita siempre, y nada. Muchísimas gracias a ti por este espacio. Ahora acá abajo en el cintillo del canal del programa usted podrá observar dónde puede encontrar a la doctora Karina Manrique, y tú eres especialista en... Yo soy especialista en psicología oncológica, todo lo que son niños, adolescentes, y ahora me encuentro trabajando en un colegio como psicóloga educativa. Muchísimas gracias, Karina. Ya saben, amigos, si usted quiere contar con un especialista, una psicóloga, puede buscar a la doctora Karina Manrique. Y este espacio viene gracias al Colegio Adonai Internacional, que se encuentra en la urbanización La Colonial H1 a espaldas del Coliseo de Gallos de la Guardia Civil. Y el teléfono 46 41 72. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Gracias a usted. Posiblemente el jugo de la naranja sea el más provechoso para nuestro organismo, pues además de que es rico en calcio, tiene una gran cantidad de cualidades medicinales. Es bueno conocer que la naranja ayuda en problemas de estreñimiento porque son laxantes, sobre todo en los niños.